de la moto, Lorenzo Lamas. Ya llegó resentido mayor, Jonathan Pérez. Le tengo que preguntar qué piensa de de este anuncio y obviamente para hablar del tema Chihuahua. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu hermosa audiencia de Sin Censura. Estoy muy contento de estar contigo. Creo que tiene problemas de internet el buen Vicente. Bueno, si quieres, hablo de respecto a lo de Luisa María, que me hacías la pregunta. Bueno, pues hablemos un poco de Luisa María, que era pues como una renuncia ya anunciada. Desde hace un mes estaba ya como la filtración, el rumor de que saldría de la presidencia de Morena. Después, con el cambio de Citlali, de la Secretaría de Mujeres, a este órgano de elecciones en Morena, pues estaba apuntalado que se necesitaba un cambio eh, rumbo a las elecciones intermedias de 2027 que generara la unidad no solamente del partido, sino la unidad de Morena con con los partidos aliados, que todavía son aliados, y con los que se pretende competir en esta alianza electoral el próximo año. Hay que recordar que Citlali, en el momento en que se hace el cambio de Citlali, incluso las dirigencias de los partidos aliados, pues la recibieron con mucho gusto. Y de hecho, fue la propia Citlali la que llamó a la bancada, los del PT y los del Verde Ecologista, para que en esta pasada votación en la Cámara de Diputados para poder seleccionar a a los consejeros del INE, votaran todos en bloque. Se votó de nuevo con mayoría calificada y Citlali fue parte de la que tejió la comunicación para que fuera todo el bloque unido. Lo que estamos viendo es una operación para sanar todo pues lo que fue herido de alguna manera con la reforma electoral, que era una reforma que la presidenta tenía que mandar porque era un mandato y es un mandato popular, pero creo que el partido en estos momentos que se encamina a estas elecciones rumbo a 2027 necesita la unidad con los aliados. Y eso es lo que se encargará Citlali y en esencia también es lo que se encargará la que resulte o el que resulte presidente o presidenta de Morena. Hay algunos nombres que se han estado barajeando en ese sentido, pero lo que yo creo que es importante es reconocer que Luisa María Alcalde tiene un punto cuando dice que logra la credencialización y que el partido pasó de 2 millones a 12 millones, ¿no? De afiliados. Me parece que eso es la credencial más fuerte que tiene o que puede presumir Luisa María respecto al partido, pero no es suficiente solamente el tener muchísimos afiliados. El partido necesita un rumbo, el partido necesita bases firmes en cuestión de lo que está pretendiendo convertirse Morena. Es decir, esta pregunta que, aunque parece simple, creo que es importante que se haga: ¿para qué queremos tanto poder? Y si queremos tanto poder, ¿en verdad este poder está funcionando y sirve para transformar la vida de las personas, como fue la elección del presidente Andrés Manuel en 2018 y como está siendo la elección presidencial en 2024 de la presidenta Claudia? ¿O solamente es generar la cuestión de una maquinaria aplastante electoral? Porque si solo es esa, entonces continuaremos con la misma, ¿no? Los perfiles más horribles, los perfiles más, los chapulines, los que vienen, incluso que la semana pasada podrían haber estado en el PAN o el PRI y que ahora son candidatos. Claro. Creo que ahora viene esta parte en donde la presidenta o el presidente del partido tendrá que escuchar mucho más a las bases, que han sido de alguna forma pisoteadas, que han sido ignoradas, a las que no se le han tomado en cuenta para los perfiles y los candidatos, y que por cierto son las bases las que más reciben la friega cuando tienen que intentar convencer a la gente de seguir votando por Morena,
y cuando el gobierno municipal o el gobierno estatal es un desastre porque no fue el mejor perfil. Y entonces creo que Así llega un es. momento en el que se necesitaría un presidente o una presidenta que genere esta conexión de nuevo con lo más importante que tiene el partido, que son sus bases, que son la gente de abajo, que son la gente de a pie, que son la gente que hace el trabajo de campo, que hace el trabajo directamente casa por casa, el que está convenciendo en campañas electorales y se friega, no importando si hay sol, si hay lluvia o cuál es la circunstancia climática, y está haciendo campaña, incluso muchas veces por un candidato que la misma base sabe que es terrible. Entonces creo que esas son las cosas que necesitaría la nueva dirigencia, en las que ni Mario Delgado ni ahora Luisa María lograron acercarse a esas bases. Esperemos que con este cambio, que me parece que es un cambio adecuado, un cambio que evidentemente tiene como propósito generar todas las condiciones para llegar al 2027 fortalecidos de manera interna y con los aliados, y que ese trabajo no lo iba a poder lograr hacer Luisa María Alcalde. Ella tiene otras credenciales, me parece una buena funcionaria, hizo muy buen trabajo, sobre todo cuando fue secretaria del Trabajo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sacó varias reformas adelante, los aumentos de lo que tiene que ver con el salario mínimo, pero creo que sí no era el perfil indicado para dirigir un partido como Morena, con todo lo que significa ser, ¿no? Una Claro. dirigente de un partido como Morena. Lo has dicho bien y creo que se necesita una figura que conecte con las bases. Te ofrezco una disculpa, mi querido Jonathan, por alguna razón, no sé si esté lloviendo afuera o qué está pasando, pero se cayó el sistema. Ahora sí que se cayó el sistema, si me permiten la expresión, y le ofrezco una disculpa también a las personas que nos están viendo y escuchando. Pero esa es por ahí, que la base se sienta representada y bien harían, ojalá que así lo hagan los dirigentes, los del círculo alto en Morena, que lean los chats, que lean lo que escribe la gente. Si bien, pues no todo es redes sociales, sí hay muchas personas participando en redes sociales eh, que tienen pues sus opiniones, sus comentarios y deben ser leídos y escuchados. Esa misma gente que hoy, por ejemplo, pide eh, una mano dura para Maru Campos por el tema de Chihuahua, la gente que está pidiendo que no vaya a dejarse ir tan fácilmente a quien traiciona la Constitución, traiciona las leyes y traiciona al pueblo de México, mi querido Jonathan Pérez. Sí, sí, el caso Chihuahua es un caso que me parece, Vicente, que debe ser tratado con toda la rigurosidad y debe llevarse hasta las últimas consecuencias. No es cualquier cosa. Estamos ante a lo mejor una antesala de un cambio de estrategia en el plan de control y desestabilización en nuestro país, que comienza, y hay que decirlo, desde la guerra, que es una guerra yanqui declarada en 2006 con Felipe Calderón. Y me parece que yo he dicho en algunas otras ocasiones, Vicente, que esta guerra que inició Calderón por órdenes yanquis, por órdenes de Estados Unidos, es una guerra que hemos ganado. Las y los mexicanos lo hemos ganado. Si hoy vemos las cifras, si hoy vemos los componentes, si hoy vemos las decisiones que se han tomado desde la llegada de López Obrador, nos dejan ver cómo ha sido un proceso de pacificación que hoy rinde frutos muy, muy evidentes, y que ante esa circunstancia, ante esa situación, me parece que podríamos entrar a una nueva fase de guerra en nuestro país, que tendría que ser esta guerra de operaciones encubiertas en nuestro territorio. Y eso es muy peligroso porque ya ha habido desde hace varios años en México ciertos movimientos por parte de agentes. Uno de ellos muy, muy mediático fue lo del Mayo Zambada, que tiene que ver con este secuestro. Esta es una operación encubierta. Las operaciones encubiertas tienen una característica, que se conocen porque son evidentes, incluso mediáticas, pero no se sabe quiénes son los que la ordenan, ni cuáles son realmente los objetivos del por qué se lleva
a cabo esa operación. Y si tú te das cuenta, desde que sucedió hasta este momento, incluso hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante una pregunta respecto a este tema, dijo que todavía no sabían y todavía no le contestaban, ¿no? Cuál era o cómo había sido toda esta situación del Mayo, que no había una respuesta oficial de qué había pasado y quiénes habían intervenido. Bueno, la realidad es que esta es una de las operaciones encubiertas que ha llevado a cabo Estados Unidos en nuestro país. Y es por eso que López Obrador pone mucho más rigor en el sentido de la Ley de Seguridad Nacional, en donde se prohíbe la entrada de estos personajes en nuestro territorio, previo a que sean inscritos en una lista en donde haya un control de quiénes son, de cuándo llegan, de cuándo se van, de cuáles son sus actividades, y hay una prohibición abierta de operaciones encubiertas, de operaciones en territorio. Es decir, toda operación de nuestro territorio de personas o agentes de seguridad de Estados Unidos constituye un delito porque se viola la ley de seguridad nacional y se viola la Constitución. A lo que voy es, ¿cuántos de estos personajes opositores, hoy sabemos que Maru sí lo es, que ha sido abordada posiblemente por la CIA. No sabemos qué tanto ha sido una tonta útil para otras cosas que ni siquiera ella sabe, o qué tanto sí sabe ella y cuántos más del partido o de los opositores de estas operaciones, porque las operaciones que se están llevando a cabo, mucho me temo que ni siquiera son encubiertas, sino que son clandestinas. Es decir, si nosotros no hubiéramos visto este accidente o la muerte o no se hubiera llevado a cabo, lamentable, hay que decirlo, la muerte de estos dos agentes, no nos hubiéramos enterado de estas operaciones. No sabríamos que estaban en nuestro territorio y que estaban en campo, lo cual hace muy peligroso el asunto, porque las operaciones clandestinas, sí, en sí mismas las operaciones son completamente confidenciales. No se sabe exactamente para qué, pero algo están haciendo que es confidencial. No se sabe en qué se están moviendo, no se sabe qué están planeando y mucho menos saben quiénes, las personas que la están ordenando y bajo qué condiciones. Entonces creo que esto es muy grave porque si no se aclara en su totalidad y con un nivel de convencimiento, que yo creo que ya estos niveles no puede haber un nivel de convencimiento cuando el propio fiscal ha tenido tantas contradicciones, cuando ha estado titubeando y ha cambiado las versiones una y otra vez. Bueno, ¿por qué cambias las versiones? Porque evidentemente estás mintiendo, porque evidentemente desde el primer momento, desde la primera declaración estás mintiendo. Lo que me hace pensar en lo peligroso de esto, ha tomado Estados Unidos la decisión de, al ver ya una derrota en la guerra que declaró en 2006 y al ver un avance de una política de pacificación muy profunda en nuestro país que ha cambiado todo el escenario de violencia de 100, 110 homicidios diarios a 60 y hay días que incluso menos de 50, ante este fracaso ya de su guerra que duró desde 2006 hasta esta fecha, está empezando una nueva estrategia de control y una nueva estrategia de dominación en nuestro país que le podríamos llamar estas guerras de operaciones clandestinas y encubiertas. Y si es así, ¿cuáles son estos objetivos y quiénes en la oposición están enterados y quiénes participan abiertamente en este proceso de desestabilización abierto y unido y en coordinación con Estados Unidos, lo cual constituye una traición a la patria de todos los que participen? De inicio ya tenemos un nombre. Creo que hoy para todos es evidente que el nombre de una gobernadora del estado de Chihuahua, que pertenece al Partido Acción Nacional, es parte de una estrategia de desestabilización. Ayer Noroña me parece que con mucha valentía, mucha más de la que me temo que muchos de sus colegas en el Senado tienen, que son muy tibios, que son muy cobardes, lo dijo abiertamente, ¿no? Quiere descarrilar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que si no empezamos a hablar en estos términos, tanto en los medios alternativos como en los representantes populares, no empezamos a elevar el tono de no permitamos que esto suceda, pues entonces la cuestión es que ellos van a actuar de manera impune y a sentir que nadie está señalando lo que evidentemente están haciendo. Entonces, lo que yo planteo como hipótesis, que espero equivocarme, Vicente, es que es posible que se esté planeando o se esté haciendo un experimento de una guerra de operaciones clandestinas y de operaciones encubiertas en nuestro país. Y ahí sí tienen objetivos que ya no solamente es utilizar a los grupos criminales como factor de desestabilización y de golpeteo,
a un gobierno pacífico, un gobierno democrático, como ha sido desde el 2018 este proyecto, sino que ahora también estaríamos viendo planeaciones de Estados Unidos en nuestro territorio para armar lo que te venga en mente, ¿sí? Es decir, el propio Riva Palacio, a finales de año de 2025, escribe una columna en el Financiero que parecía una advertencia por parte de Estados Unidos, en donde decía, en vísperas de el Mundial e incluso en el propio Mundial, habría atentados y diferentes escenas violentas muy fuertes en nuestro país. Prácticamente lo estaba anunciando como si fuera una narcomanta, ¿no? Porque en eso se han convertido estos personajes. Y lo advirtió a finales de año. Ha estado sucediendo en el país varios acontecimientos que son atípicos, que no son regulares y normales, incluso en la lógica de violencia que ha vivido nuestro país. Lo de Teotihuacán, lo de Michoacán y otros factores que son y salen de la normalidad de violencia que existe en nuestro país. Bueno, sin querer asegurar nada porque no tengo las pruebas, pero se me hace sospechoso todos estos acontecimientos, sobre todo la advertencia previa que hizo el año pasado alguien que podríamos decir un interlocutor posible de algún interés extranjero, y que hoy veamos estas amenazas y hoy veamos esto que está pasando en Chihuahua de forma ya abierta, que vuelvo a decir, sin el accidente no nos hubiéramos enterado. Y a partir del accidente sabemos hoy que por lo menos hay una gobernadora que colabora con la CIA. La pregunta es, ¿está abordada la gobernadora completamente? Y si es así, me parece que no tendría por qué continuar en el cargo. Alguien que Claro. está abordada por alguna agencia, sobre todo la CIA, porque ni siquiera es la DEA, que tendría un sentido más de combate al crimen organizado, sino que es la CIA. Y la CIA abiertamente es una agencia terrorista. Es una agencia que crea grupos terroristas, que arma y crea grupos de desestabilización en países, que ha infiltrado gobiernos, infiltra organizaciones, que incluso infiltra a medios de comunicación en el mundo para sus objetivos políticos y para sus intereses geopolíticos. Entonces, es grave lo que está sucediendo, por lo tanto, debe ser grave también las consecuencias y que se Claro. desmantele la red de personas que estén cooperando abiertamente con la CIA, Vicente, ¿no? Algo que parecía una cuestión de política ficción o sacada de algún cuento, hoy estamos viéndolo como realidad, una opositora colaborando con la CIA. ¿Qué tanto está colaborando y realmente qué tanto sabe Maru de lo que están haciendo en territorio mexicano estos agentes? Así es, suélteme el video número 19 en su lista, Ceci, por favor, para cerrar con las reflexiones el día de hoy del querido Jonathan Pérez. El video número 19 en su lista, Ceci, por favor. Primero que nada, estamos hablando de vidas, de personas que están combatiendo al narco, que están combatiendo a quienes destruyen familias y países enteros. Y por eso quiero pedirle, Presidenta, un minuto de silencio por el fallecimiento de 2 extranjeros en México y por el fallecimiento de 2 mexicanos, de Pedro Romano Ceguera y de Manuel Méndez, quienes dieron su vida por México. Creo que es clara la intención del PAN al guardar un minuto de silencio por los 2 agentes de la CIA, en momentos en que Caroline Levitt, la vocera de la Casa Blanca, dice que el presidente desearía empatía por parte de Claudia Sheinbaum luego de la muerte de estos 2 agentes en Chihuahua, cuando la presidenta lo primero que dijo fue que lo primero era la vida humana, la pérdida de vidas humanas, la solidaridad y atender a las víctimas. Bueno, pues el panismo, porque ya estamos pensando mal y como decía mi nana, que en paz descanse, piensa mal y acertarás, curándose en salud, curándose en salud. Estamos viendo cosas feas. Muchos habrían dicho en algún momento tus teorías de conspiración, pues no, ya no más. Y bueno, hay que seguirlo conversando con toda la contundencia que podamos, con toda la claridad que se merecen las audiencias. ¿Con qué cierras, mi querido Jonathan Pérez? Esto, Vicente, de el que los que hemos estado hablando de esto y que nos han tachado de locos, incluso al interior del movimiento o incluso nuestros propios colegas, me parece que todas las señales están dándose a lo que hemos planteado nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y las advertencias las teníamos ahí
a través de columnas, a través de entrevistas, cuando Jorge Romero estaba diciendo estamos a punto de decidir quién es el que toma la decisión de las violencias. Es decir, están las evidencias porque hay confesiones por parte de estos personajes y algo insoportable es la forma en la que el panismo, que nace como un partido de élite y como un partido de defensa extranjera, literalmente es como tener una segunda embajada de Estados Unidos en nuestro territorio, es como tener los intereses yanquis en nuestro territorio, por lo cual pienso que tendría que desaparecer este partido que es entreguista de origen, es antipueblo de origen, es antipatriota y traidor a la patria de origen, nace en un contexto de la nacionalización de la industria petrolera en nuestro país, ese fue el objetivo del por qué nace, y cómo están las narrativas muy coordinadas entre el panismo e incluso funcionarios de Estados Unidos. Lo veíamos con Caroline Leavitt allá en Estados Unidos, que decía justamente lo que está diciendo esta persona en la Cámara de Diputados o en el Senado, no sé en dónde era el video. Decía lo mismo. Ayer en una entrevista con Fox lo dijo, que esperaría más compasión de Claudia Sheinbaum por las 2 vidas estadounidenses que se perdieron y unida la narrativa con los panistas. Dice, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente por México, ¿no? Y entonces como si tuviéramos que agradecerles esto. Bueno, pues no les podemos agradecer el que estén en nuestro territorio operando algo que es ilegal y que es anticonstitucional y que muchas veces tanto Andrés Manuel como ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. No participa ningún agente internacional ni de seguridad estadounidense en ningún operativo en tierra. Entonces creo que es importante seguir haciendo la advertencia que algo está pasando y me viene a la mente un montón de cosas que puedan estar sucediendo, Vicente, y que han estado sucediendo en México, la refinería, lo que está sucediendo en los trenes. Es decir, hay mucho que hoy podría obtener un grado más de detalle y de lupa y de investigación ante esta situación. Y yo creo que hay que apostar porque llegue hasta las últimas consecuencias. Una de las primeras sería la destitución inmediata de la gobernadora o la renuncia inmediata para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas por traición a la patria. Eso es lo que procedería y lo que tendría que proceder ante lo que está sucediendo, que para nada es un caso que debamos pues de no comentar o que se vaya diluyendo. Es un tema muy, muy, muy importante para la soberanía de nuestro país. Seguido de la renuncia del fiscal general del estado de Chihuahua. Estoy de acuerdo contigo, Y la querido expulsión del Jonathan. embajador, Vicente. Por Sí. ahí apúrame tantito. Por, Si Felipe Calderón expulsó a un embajador por nimiedades, pues esto sí amerita una evaluación profunda, contundente. Y bueno, pues te agradezco, mi querido Jonathan. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales y a tus trincheras en medios públicos, querido Jonathan? Pues todos los jueves aquí contigo por la mañana para empezar bien los jueves. Y estamos también miércoles y jueves en nuestro monólogo de Resentidos, en el canal de Resentidos, que le pedimos ahí a tu hermosa familia, a la gran audiencia de Sin Censura que nos acompañe los miércoles y los jueves de 3 de la tarde en adelante. Por ahí nos podemos ver con monólogos. Y bueno, estamos en Telepública los lunes a las 10 de la noche, aunque usted no lo vea, los sábados a las 2 de la tarde en Lo Más Absurdo en los Medios y pues dando la batalla en los espacios donde nos van invitando, Vicente, y bueno, de pertenecer a tu gran familia. Me siento muy honrado y muy contento. Nos vemos el próximo jueves. Te mando un fuerte abrazo, querido. Te agradezco, mi querido Jonathan Pérez, muy acertados tus comentarios y bueno, sigamos dándole desde estas trincheras independientes y alternativas. Un abrazo, querido Jonathan Pérez. Jonathan Pérez, el resentido mayor, hablando con nosotros sin censura y déjenme